Nunca pensé que aceptar aquella invitación me arruinaría la vida. Todo empezó como una de esas cosas que uno se dice a sí mismo que no va a salir mal. Era solo una ex alumna, una chica que en su tiempo no había destacado más que por su discreción y timidez. Me sorprendió cuando recibí su mensaje por redes sociales. Había sido una de mis estudiantes de francés en la universidad. Hacía ya unos 2 años. Se llamaba Isabel, pero todos la conocían como Isa. Hola, profe, ¿qué tal? He estado pensando en usted y en las clases. La verdad, me quedé con ganas de practicar más francés. ¿Le apetecería tomar un café y conversar en el idioma? Podría ser divertido. El mensaje parecía inocente. Incluso me alegró que alguien recordara mis clases con aprecio. Tal vez por eso acepté, sin pensarlo demasiado. Nos quedamos en ver en un café céntrico. Era uno de esos lugares modernos, llenos de plantas y luces cálidas. Isa llegó puntual, con una sonrisa encantadora que contrastaba con el recuerdo vago que tenía de ella en el aula. Había cambiado, no solo físicamente, había una confianza en su forma de caminar, de hablar, que no recordaba de la chica que se sentaba en la última fila. Nos sentamos a conversar, y la charla fue fluida, divertida. Hablamos en francés al principio, pero pronto la conversación derivó al español. De algún modo, comenzamos a hablar de cosas más personales. Me sentí cómodo, demasiado cómodo quizás. Tal vez era la atmósfera relajada, o tal vez solo estaba confiado. Pero todo me pareció normal, hasta que me di cuenta de que ya era tarde. Las calles del centro empezaban a vaciarse, y el café estaba por cerrar. Deberíamos irnos, dije, pero Isa sonrió, y me sugirió algo inesperado. ¿Por qué no me acompaña a mi casa? Está a unas cuadras de aquí. Podemos seguir conversando. Hubo algo en su tono, una insinuación, que no supe cómo rechazar. No debía haber aceptado, lo sé, pero lo hice. Caminamos hasta su edificio, un lugar viejo, con paredes manchadas y rejas en las ventanas. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda, pero ya era tarde para retractarme. Subimos por las escaleras, porque el ascensor estaba descompuesto. El ambiente se sentía cargado, sofocante. Algo no cuadraba, pero intenté ignorarlo. Llegamos a su puerta, y ella me invitó a pasar. El departamento estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara pequeña, en la esquina de la sala. Isa se movía con naturalidad, como si todo fuera parte de un plan perfectamente calculado. Me ofreció un trago. ¿Vino?, preguntó con una sonrisa. Acepté, aunque algo dentro de mí me gritaba que no debía beber. Cuando tomé el primer sorbo, noté que mi cabeza empezaba a sentirse pesada. ¿Te sientes bien?, me preguntó Isa, pero había algo en su voz, algo en sus ojos, que no era preocupación. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondieron. El mareo se hizo más fuerte, y antes de darme cuenta, estaba desplomado en el suelo. Desperté en una habitación desconocida. Mis manos estaban atadas, y mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El olor era húmedo, rancio, como si nadie hubiera entrado en ese cuarto en mucho tiempo. Escuché pasos fuera de la puerta, lentos, como si alguien estuviera esperando a que me despertara. La puerta se abrió, y vi a Isa, pero ya no era la chica simpática del café. Había algo en su mirada, algo frío y calculador. Sabía que serías fácil, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Siempre te creíste tan especial, ¿no? El profesor amable, el que todos respetaban, pero no eres más que otro idiota. Intenté hablar, pero tenía la boca seca y las palabras no salían. Ella se acercó y me observó con una mezcla de desprecio y satisfacción. ¿Vas a hacer algo por mí, profe? ¿Vas a transferirme todo el dinero de tus cuentas? Ya he revisado tus cosas. Sé que no eres rico, pero tienes lo suficiente para que valga la pena. Intenté moverme, pero las cuerdas estaban bien ajustadas. El miedo me invadió de lleno. Isa sacó un teléfono y me lo puso delante.
Vamos, empieza a teclear. Y no intentes nada raro, o será mucho peor. Hice lo que me pidió. Mientras lo hacía, mis pensamientos eran un torbellino de terror y confusión. ¿Qué había pasado con la chica que conocí en la universidad? ¿Cómo había llegado a esto? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminé las transferencias. Ella lo verificó todo, y sonrió satisfecha. Ahora, profe, es hora de despedirse. Sacó algo del bolsillo, una cinta adhesiva, y me tapó la boca. Antes de salir, me miró una última vez. Nos vemos, o tal vez no. La puerta se cerró con un sonido seco, y me quedé solo, atrapado en la oscuridad, sin saber si alguien vendría a salvarme, o si simplemente desaparecería, como tantos otros que confiaron en la persona equivocada. Todo empezó con un mensaje que en otro momento habría ignorado. Hola hermosa, ¿cómo estás? Te vi en ese restaurante la otra noche. Me encantaría conocerte mejor. No era raro recibir ese tipo de mensajes, pero había algo en la forma en que él se expresaba, como si realmente supiera quién era yo. Respondí casi sin pensar, y así comenzó todo. Su nombre era Julián, un hombre carismático, de esos que llenan la habitación con su presencia. Nos encontramos en un elegante restaurante, en el centro de la ciudad, uno de esos lugares a los que no sueles ir a menos que tengas un motivo especial. Él llegó puntual, impecablemente vestido. De inmediato, supe que no era como los otros hombres con los que había salido. Parecía saber exactamente cómo hacerme sentir cómoda, cómo decir las palabras precisas, para que todo lo demás desapareciera a mi alrededor. Esa primera cita fue inolvidable. Me llevó a una joyería, después de la cena, algo que me pareció desproporcionado para alguien que acababa de conocer, pero él me insistió. Quiero que tengas algo que te recuerde esta noche, me dijo, señalando un collar de diamantes. Era hermoso, pero me sentí intimidada por su generosidad. Aún así acepté. Después de todo, ¿quién rechaza un regalo así? A medida que nos veíamos más y más, empezaba a entender que Julián vivía un estilo de vida que jamás había imaginado. Sus viajes, sus conexiones, todo era lujoso, glamuroso. Me llevaba a lugares exclusivos, siempre me sorprendía con regalos caros, bolsos de diseñador, relojes, más joyas. Me contó que estaba en el negocio de venta de diamantes, que viajaba por todo el mundo negociando con personas de alto perfil. Es un trabajo difícil, pero vale la pena, me decía, mientras me ofrecía copas de champagne en algún hotel de lujo. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero estaba tan embelesada con él, con su mundo, que nunca cuestioné nada. Cada vez que sentía alguna pequeña duda, Julián la apagaba con otra mentira bien estructurada, otra historia que encajaba perfectamente con la anterior. Voy a Dubái la próxima semana. Los diamantes de allá son de lo mejor. ¿Por qué no vienes conmigo? Quiero que veas lo que hago, cómo es este negocio. Y así, me encontré viajando por el mundo a su lado. París, Hong Kong, Mónaco. Cada ciudad era más impresionante que la anterior. Lo que no sabía en ese momento era que no estábamos negociando diamantes. Julián siempre llevaba maletas, algunas más grandes que otras, y me decía que contenían joyas, que los diamantes eran tan valiosos, que era mejor llevarlos personalmente para evitar robos. Nunca pensé en abrirlas, nunca quise cuestionar lo que él me decía. Estaba cegada por el lujo, por la vida que me había prometido, pero había detalles que comenzaban a no encajar. En uno de los viajes, mientras estábamos en una cena, en un restaurante caro en Londres, noté que Julián miraba nervioso hacia la puerta cada pocos minutos. ¿Estás bien?, le pregunté. Él me sonrió, pero había algo frío en su mirada. Todo está bien, hermosa. Solo estoy esperando a alguien para cerrar un trato importante. Esa noche fue la primera vez que empecé a dudar. ¿Qué clase de negocio de diamantes
Requería tanta discreción, tanto secretismo, pero no podía negar lo que veía a simple vista. Él me llenaba de regalos, me llevaba a los mejores lugares, y siempre parecía tener una explicación convincente. Fue en un viaje a Singapur, cuando todo empezó a desmoronarse. Estábamos en un hotel de 5 estrellas. Como siempre, Julián había salido temprano, en la mañana, para una supuesta reunión, dejándome a mí para disfrutar de la piscina y el spa. Me sentía como una reina, rodeada de lujo, pero luego, esa tarde, mientras él preparaba nuestras maletas para el vuelo de regreso, entró al cuarto con una expresión tensa. «Necesito que lleves una de las maletas esta vez», me dijo, con una seriedad que no le había visto antes. «Tengo que ocuparme de algunos asuntos, y será más fácil si tú te encargas de esto». No entendí por qué de repente era necesario que yo me encargara de algo, pero no quise parecer desconfiada, así que acepté. Esa maleta, la que llevaba conmigo, fue la que lo cambió todo. Cuando pasamos por seguridad en el aeropuerto, noté que uno de los agentes me miraba con más atención de la habitual. El corazón empezó a acelerarse, pero traté de calmarme. Después de todo, no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? De repente, me pidieron que abriera la maleta. «Es solo una rutina», dijo el agente, aunque su tono no sonaba rutinario en lo absoluto. Julián se quedó quieto a mi lado, pero pude ver la tensión en su rostro. Cuando el agente abrió la maleta, lo vi. No eran diamantes, ni joyas, eran fajos de billetes, dinero en efectivo, escondido bajo una fina capa de ropa. Mis piernas temblaron. «¿Qué es esto?», pregunté en un susurro, pero ya lo sabía. Julián no me había llevado por el mundo para vender diamantes. Yo había estado transportando dinero para él, producto de algún negocio oscuro, probablemente drogas, o algo peor. Todo el tiempo, cada regalo, cada lujoso hotel, había sido una fachada. Intenté decir algo, pero no salían palabras. El agente de seguridad ya estaba hablando por radio, y en cuestión de minutos, estábamos rodeados. Julián intentó sonreírme, pero era la sonrisa de alguien que sabe que su tiempo se ha acabado. Ahí, en ese aeropuerto, con todo el glamour desvaneciéndose ante mis ojos, comprendí la magnitud de la trampa en la que había caído. Había sido ciega, ingenua, y ahora pagaría por ello. Nos conocimos en OkCupid. Su perfil parecía perfecto, atractiva, ingeniosa y con buen gusto en series y videojuegos. Teníamos una cita programada para cenar y cuando llegó el día acudí puntualmente al restaurante a las 3 p.m. Mientras esperaba en la entrada, una voz chillona y entrecortada llamó mi atención. ¡Jula! Giré la cabeza y mi estómago se encogió. Era ella, pero no era ella. Su rostro se parecía vagamente al de sus fotos, pero algo estaba mal. Su piel tenía un tono enfermizo, grisáceo, y sus ojos, desmesuradamente abiertos, parecían demasiado húmedos, como si estuvieran siempre al borde de las lágrimas. La sonrisa que me dedicó era grande, pero sus labios temblaban como si le costara sostenerla. Vestía una camiseta de Pokémon, pero estaba tan apretada que parecía que la había encontrado en el fondo de un baúl de su infancia. Me tragué mi incomodidad y traté de actuar con normalidad. No me iba a echar atrás, todavía. Entramos al restaurante y al sentarnos, me di cuenta de algo perturbador. Ella nunca cerraba la boca. Sus dientes, torcidos y levemente amarillentos, asomaban mientras respiraba con una especie de silbido húmedo y ruidoso. Su Marboki no parpadeaba mucho, pero cuando lo hacía, sus ojos parecían hundirse en la oscuridad de sus cuencas. Me miraba fijamente mientras inhalaba por la boca, su aliento silbando como el viento que se cuela por una grieta. Cuando llegó el momento de pedir los aperitivos,
dijo con tono dramático. No puedo comer palitos de mozzarella. Me autodiagnostiqué la enfermedad de Crohn. El queso me infla como un cadáver en descomposición. Me reí incómodamente, pensando que estaba haciendo una broma. No lo estaba. Al poco rato, la camarera se acercó a tomar nuestro pedido, y mi cita la observó con desprecio. Seguro que esta chica es de las que ven Crepúsculo y Jersey Shore. Soltó con un tono amargo. Seguro que soy la única chica real aquí, la única que juega videojuegos. La camarera y yo intercambiamos una mirada incómoda. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir frío en los huesos. Mientras cenábamos, las cosas se pusieron aún más inquietantes. Hacía ruidos extraños, guturales, como si luchara por mantener el control de su propio cuerpo. En un momento dado, un hilillo de salsa se deslizó por su barbilla, y se quedó ahí, brillante, tembloroso. Pero ella no hizo ningún esfuerzo por limpiarlo, solo me miraba, y respiraba. Cuando llegó su comida, murmuró con un tono inexplicablemente solemne. Un filete salvaje ha aparecido. El silencio que siguió fue espeso y desagradable. La camarera parpadeó como si acabara de presenciar algo prohibido, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces, lo peor sucedió. En medio de la conversación, sin previo aviso, mi cita dejó escapar un sonido horrible, un rugido húmedo y vibrante, que hizo eco en el restaurante. Un pedo monstruoso, antinaturalmente fuerte. Todo el mundo se giró a mirarnos. Lo más espeluznante no fue el ruido en sí, sino lo que pasó después. Sus ojos se llenaron de lágrimas gruesas y aceitosas, su boca tembló, y entonces empezó a llorar en silencio, un sollozo seco, casi inhumano. No supe qué hacer, solo me quedé ahí, helado, atrapado en la peor cita de mi vida, preguntándome si, en realidad, estaba cenando con algo que no era del todo humano. Todo empezó con una invitación casual, una noche cualquiera en el club donde Julia trabajaba. Era bailarina, y aunque la mayoría de los clientes la veían como un cuerpo en movimiento, yo vi algo más. Su manera de hablar, de gesticular, de apartar la mirada en ciertos momentos. Había algo en ella que no encajaba del todo con el lugar. Con el tiempo, nos volvimos cercanos. Descubrí que, además de ser increíblemente atractiva, tenía una mente brillante. Soñaba con escribir sinfonías que estremecieran el alma. Aquella contradicción entre la delicadeza de su arte y la crudeza del entorno me fascinaba. Pasaron semanas antes de que finalmente consiguiera una cita con ella. Ahora desearía que nunca hubiese sucedido. Nos encontramos en una cafetería peculiar, famosa por servir malvaviscos en pequeñas bandejas con llamas. El ambiente era cálido, íntimo, pero algo en el aire se sentía cargado, como si la electricidad estática se adhiriera a la piel. Pedimos café con leche y una bandeja de malvaviscos. Nos reímos, coqueteamos, y por primera vez sentí que la noche iba a ser perfecta, hasta que empezó el caos. Uno de mis malvaviscos se incendió. No era nada raro, pero en ese momento todo se sintió distinto, como si la llama ardiera más de lo normal, como si se retorciera de manera antinatural. Tuve un instante de pánico. Con la boca llena de café hirviendo, agité el pincho sin pensar, y entonces sucedió. El malvavisco llameante voló por el aire como un proyectil incandescente y aterrizó directamente en su regazo. Julia bajó la mirada y lo vio. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. El fuego se aferraba al terciopelo de sus pantalones, devorándolo con un hambre silenciosa. Entonces, gritó. No fue un simple grito de sorpresa o dolor, fue un alarido primitivo, rasgado, algo que no debería salir de la garganta de un ser humano. Las personas a nuestro alrededor se quedaron congeladas, con los ojos muy abiertos,
pero sin intervenir. Fue como si el tiempo se hubiera doblado, como si estuviéramos atrapados en un espacio donde solo existían ella, las llamas y yo. Intenté actuar, pero no tenía agua, solo café hirviendo y servilletas de papel inútiles. Julia me miró, su rostro desencajado, los ojos desorbitados, y gritó: «Haz algo», y entonces, sin pensarlo, lo hice. Arrojé el café con leche hirviendo sobre sus piernas. El sonido que hizo cuando el líquido caliente tocó su piel no fue normal, no fue solo un siseo de quemadura, fue un sonido más profundo, como si algo dentro de ella se estuviera retorciendo, burbujeando, revelándose. Julia se levantó de un salto, tambaleándose hasta el baño. Sus pasos eran erráticos, como si su cuerpo no estuviera funcionando correctamente. La vi desaparecer tras la puerta, y sentí que algo se quebraba en el aire. Minutos después, regresó. Pero no era la misma. Algo había cambiado, su piel estaba pálida, casi translúcida, sus labios temblaban, y sus ojos, normalmente vibrantes, parecían más oscuros. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, de pie, observándome con una expresión vacía. Luego, con voz extrañamente hueca, murmuró: «Démoslo por terminado». Tomé mi chaqueta, y nos dirigimos a la salida. Cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su perfume, antes dulce y embriagador, olía ahora a algo quemado. Esa noche no dormí bien. Algo dentro de mí me decía que había cometido un error, que Julia ya no era Julia. No volví a saber de ella después de esa noche. Intenté llamarla, mandarle mensajes, pero nunca hubo respuesta. Su número dejó de existir. Cuando pregunté a mi compañero de piso por ella, se encogió de hombros y dijo que la había visto por última vez aquella noche en el club, pero que se comportaba de manera extraña. Se fue sin despedirse, dijo, y lo peor es que dejó algo en su camerino. Me mostró una caja pequeña de madera, con su nombre grabado en la tapa. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había una partitura, una de sus sinfonías inacabadas. Las notas parecían normales al principio, pero cuanto más las miraba, más sentía que algo estaba mal, como si hubiera patrones ocultos entre las líneas, un mensaje distorsionado en las notas. Y en la parte inferior, escrito con letra temblorosa, un mensaje: «El fuego me llevó, pero la música aún me recuerda». No volví a pisar ese café, nunca volví a ver a Julia. Oficina tenía un sentido del humor afilado y una sonrisa que parecía esconder secretos. Cuando le propuso salir a ver un partido de béisbol, ella aceptó sin pensarlo dos veces. Lo que comenzó como una noche perfecta, sin embargo, se convertiría en una pesadilla que Eugenio jamás olvidaría. El estadio vibraba con la emoción del juego. El olor a cerveza y palomitas flotaba en el aire, y entre risas y brindis, Eugenio y Amela se sumergieron en la atmósfera. Ella parecía estar disfrutando, pero había algo extraño en su mirada. A veces se quedaba mirando a la multitud como si estuviera buscando a alguien, como si esperara que algo sucediera. «¿Todo bien?», preguntó Eugenio, fingiendo que no le preocupaba su expresión ausente. Ella parpadeó y sonrió. «Sí, solo me encanta el béisbol». Pero cuando el partido terminó, la noche se torció de manera inesperada. Tomaron el metro de regreso, las luces frías iluminando los rostros cansados de los pasajeros. Al llegar a su estación, pasaron juntos por los torniquetes de salida. Y entonces ocurrió el desastre. Un grito agudo rompió el silencio del andén. Eugenio se giró y vio a Amela paralizada, con los ojos desorbitados, gimiendo de dolor. Sus dedos del pie se habían quedado atrapados bajo los torniquetes. No tenía idea de cómo había sucedido, pero allí estaba inmovilizada y aterrorizada. «Haz algo, me duele, me los he roto», gritaba mirándolo con rabia. Eugenio intentó ayudarla, pero sus dedos parecían extrañamente hundidos en la estructura metálica.
como si el torniquete los aferrara con vida propia. Cuando llegaron los paramédicos, la liberaron en cuestión de minutos. No había sangre, no había huesos sobresaliendo, solo su respiración agitada y sus ojos brillantes de furia. El trayecto en ambulancia fue largo, y cada minuto se volvió más inquietante. «Duele demasiado», susurró Amela, apretando los dientes. «Es como si me los estuvieran aplastando todavía». Eugenio la miró con el ceño fruncido. «Pero ya estás libre, Amela». «No, algo sigue agarrándolos». Eugenio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su voz, algo que no sonaba del todo humano. Cuando llegaron al hospital, la acomodaron en una silla de ruedas y la enviaron a hacer radiografías. Pasaron horas. El reloj marcó las 6 de la mañana cuando llegó el diagnóstico. No había absolutamente nada malo en sus dedos, pero Amela no parecía sorprendida. «Eso no puede ser», susurró, su voz ronca, temblorosa. «Yo lo siento, rotos». Sus dedos se flexionaron levemente, y Eugenio sintió que algo dentro de su estómago se revolvía con asco. El movimiento no parecía normal, como si sus huesos se doblaran en direcciones incorrectas, como si algo los moviera desde adentro. La enfermera le dedicó una sonrisa cansada y le entregó los papeles del alta. «Estás completamente bien, querida. Quizás solo fue el estrés». Pero Eugenio notó que la enfermera no la miró a los ojos. Eugenio pagó un costoso taxi y la llevó a su apartamento. No podía simplemente dejarla en la calle a esa hora. Le preparó la habitación de invitados, y mientras la acomodaba en la cama, notó que sus pies estaban extrañamente fríos al tacto. «Intenta dormir un poco», dijo, forzando una sonrisa. Ella lo miró fijamente desde la cama. «No me dejará dormir». «¿Qué cosa?». Amela no respondió. Solo se tapó hasta el cuello y cerró los ojos. Eugenio salió de la habitación sintiéndose inquieto. Se tumbó en su propia cama y cerró los ojos por un instante, hasta que algo lo despertó una hora después. Un sonido, un crujido. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza. El sonido venía de la habitación de invitados. Algo estaba moviéndose dentro. Abrió la puerta con cuidado y vio a Amela sentada en la cama, con la mirada perdida en la pared. Sus pies estaban descubiertos, y lo que vio le hizo contener la respiración. Sus dedos se estaban doblando solos. Se movían en ángulos imposibles, como si estuvieran rompiéndose y reparándose a la vez. «No me deja en paz», susurró Amela, con la voz temblorosa. «No me deja ir». Eugenio sintió un sudor frío en la espalda. «¿Quién no te deja ir?». Amela lo miró, y por primera vez en la noche, Eugenio sintió un terror real al ver sus ojos. No eran los mismos, eran más oscuros, como si algo más estuviera mirándolo desde adentro de ella. «El torniquete. Me sigue agarrando». Eugenio no pudo dormir el resto de la noche, y cuando despertó con el sol matutino, encontró la habitación de invitados vacía. Amela se había ido, pero lo peor fue el rastro que dejó atrás. Las sábanas estaban desordenadas, y sobre la alfombra, allí donde sus pies habían estado, había huellas. Huellas de algo demasiado grande para ser humano, con dedos deformes y huesos retorcidos. Eugenio no volvió a ver a Amela en el trabajo. Dejó de presentarse sin explicación, y cada vez que pasaba por el metro, no podía evitar mirar los torniquetes con el rabillo del ojo. A veces, cuando el tren se detenía y todo quedaba en silencio, le parecía escuchar algo en la distancia. Nunca debí aceptar aquella cita. Me acababa de mudar a Chicago, una ciudad extraña y gris, donde el frío cortaba la piel y la soledad se enredaba en las esquinas. No conocía a nadie. Mi apartamento era pequeño, sin muchos muebles, y lo único que me hacía compañía era mi viejo piano y mi gato, Morfeo. La primera vez que vi a Carlos Luis fue en la parada del autobús, alto, delgado,
con una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros que parecían devorar todo lo que miraban. Su voz era suave, pero había algo en ella que me erizó la piel. Me invitó a salir, y yo, tonta y necesitada de compañía, acepté. Esperé 2 semanas antes de verlo de nuevo. Me insistió tanto que terminé cediendo. La idea era simple. Él me enseñaría sobre diseño de camisetas, y yo le daría una pequeña lección de piano. Pero había un problema. Mi piano estaba en mi apartamento, y yo vivía sola. Cuando llegó, sentí una punzada de inquietud. No era exactamente la persona encantadora que recordaba. Había algo en su mirada, una expectación, casi morbosa, como si estuviera esperando algo más de aquella noche. Apenas cruzó la puerta, comenzó a husmear, no con la curiosidad de un invitado normal, sino con la meticulosidad de un ladrón que memoriza cada rincón. Se detuvo frente a mis fotos. Las tocó con la yema de los dedos. Sonrió. ¿Vives sola? No fue una pregunta. Asentí con incomodidad. Me senté frente al piano y empecé a tocar unas notas, tratando de aligerar el ambiente. No debía haberlo hecho. Morfeo saltó sobre el teclado, como solía hacer, y Carlos Luis reaccionó de una forma que me heló la sangre. Lo tomó con una fuerza desproporcionada y lo sostuvo en el aire, por el cuello. Suéltalo, dije, con la voz temblorosa. Él sonrió. Solo quiero ver algo. El gato forcejeaba, arañando el aire con desesperación. Mi corazón latía con furia. No podía moverme. No podía gritar. Y entonces lo hizo, con la misma naturalidad con la que alguien se sacude una mosca de la camisa. Cerró su mano con más fuerza. Morfeo dejó de moverse. Un grito se ahogó en mi garganta. Fue un accidente, dijo, dejando caer el cuerpo del gato en el suelo, como si no valiera nada. No me miras así, no seas dramática. Yo estaba congelada. Sabía que tenía que sacarlo de mi apartamento, pero cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro. Respiré hondo. Vámonos, a comer algo. Mi voz sonó firme, convincente. Él sonrió. En el restaurante tailandés, se sentó a mi lado en la cabina, tan pegado que sentí su respiración en mi cuello. De repente, eructó en mi oído. No por accidente, no como una broma torpe, lo hizo con intención, con una burla implícita, con un retorcido placer en sus ojos oscuros. La comida me supo a veneno. No tenía dinero, por supuesto. Pagué la cuenta con las manos temblorosas, mientras él sonreía con esa expresión de niño travieso que oculta algo mucho peor. Por cierto, dijo, limpiándose la boca con la manga de su suéter. Tengo una orden de alejamiento. La chica antes que tú no entendía bien las cosas. La frase fue un puñal. Al salir del restaurante, caminó por la calle, lanzando monedas a los indigentes, burlándose de las esculturas y gritando a los perros. Yo solo pensaba en cómo alejarme. Hasta que lo hice. Corrí. No esperé a que me llamara. No le dije nada. Solo corrí por las calles heladas, hasta mi edificio. Pero él lo recordaba. Recordaba mi dirección. Horas después, alguien lo dejó entrar al complejo de apartamentos. Tocó mi puerta. No respiré. No hice ruido. Miré por la mirilla. Era él. Se balanceaba sobre los talones, con la misma sonrisa torcida. Mis manos temblaban. Abre la puerta, Gilenis. Su voz era un susurro pegajoso. No respondí. Sé que estás ahí. Mi piel se erizó. Busqué mi teléfono. Si no te vas, llamaré a la policía. Hubo un silencio. Luego, una risa baja. Pasos alejándose. No dormí esa noche. Pensé que se había ido, pero las llamadas comenzaron. Durante 2 semanas, mi teléfono sonaba a todas horas. Mensajes, correos electrónicos, pequeños recuerdos de que él
Aún estaba ahí, de que sabía dónde vivía. Un día, en mi buzón, encontré un sobre. Dentro, había un dibujo hecho a mano. Era mi apartamento. Y en la ventana, una figura pequeña, de ojos oscuros. Quemé el papel. Hay momentos en la vida que parecen inocentes, situaciones que uno recuerda con una sonrisa y piensa, qué tonto fui. Pero hay otros momentos, esos que no se pueden recordar sin que el estómago se encoja y la piel se erice. Lo que viví con Meli pertenece a la segunda categoría. Todo empezó hace años, cuando trabajábamos juntos en un campamento de verano. Entre los días soleados y las noches junto al fuego, surgió algo entre nosotros. Meli tenía una risa dulce, ojos inquietantes, y una manera de mirarme que me hacía sentir como si fuera el único hombre en la tierra. Cuando el campamento terminó, me propuse volver a verla. Una noche, decidí conducir hasta su ciudad, a 1 hora de distancia, para nuestra primera cita oficial. Había planeado todo al detalle, la cena, el café, incluso el momento en que la llevaría a casa. Pero cuando llegué a su barrio, me sorprendió encontrarla esperándome en la calle, bajo la luz parpadeante de una farola. Su sonrisa era tensa, su piel, pálida. ¿Por qué no esperaste en casa?, pregunté. No quería que mis padres te vieran, dijo con una voz que tenía un tono extraño, como si estuviera escondiendo algo. No le di importancia. Era joven, quería vivir el momento. Durante la cena, todo pareció transcurrir con normalidad. Comimos, reímos. Ella evitó mi mirada varias veces, como si estuviera nerviosa, pero pensé que solo eran los nervios de la cita. Luego fuimos a un café y compartimos una tarta de queso. Fue entonces cuando noté algo. Su teléfono vibró, una y otra vez. Ella lo ignoró. ¿No vas a contestar?, pregunté. No es importante. Algo en su tono me inquietó, pero dejé pasar la sensación. Después de todo, la noche apenas comenzaba, y ella me sugirió un lugar apartado en su calle, para estar solos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pisé el acelerador. La ciudad pasó ante nosotros, en un desenfoque de luces y sombras. Ella iba en el asiento del copiloto, en silencio. Cuando giré hacia su calle, la vi. 4 patrullas estacionadas, frente a su casa. Luces azules y rojas destellando en la oscuridad, rebotando en los ventanales. «Oh no», murmuró Meli. «No pensé que harían esto». Mi piel se erizó. «¿Qué hiciste?». No me respondió. Reduje la velocidad, sintiendo un pánico frío trepar por mi columna. Entonces, una figura salió de la casa. Una mujer, su madre, nos vio y señaló hacia nosotros. Los oficiales se movieron como depredadores, detectando una presa. Los siguientes minutos fueron un torbellino de órdenes gritadas, linternas cegadoras, y mi corazón martillando contra mi pecho. «Salga del auto con las manos en alto». No entendía nada. Cuando me esposaron contra el capó del coche, Meli seguía en el asiento del copiloto, inmóvil. Su expresión era extraña, no asustada, no sorprendida, divertida. Mientras me interrogaban, la verdad salió a la luz. Meli no tenía 7 años como había dicho, tenía SIDA. Sus madres eran extremadamente protectoras, y al descubrir que había escapado para verme, llamaron a la policía, pero algo no encajaba. Cuando finalmente me dejaron ir, las palabras de una de las oficiales se quedaron conmigo. «Tuviste suerte, ella ya lo ha hecho antes». «¿Cómo?», pregunté. La mujer dudó. «No es la primera vez que se escapa con alguien mayor. Lo inquietante es que ellos siempre terminan mal». Mi garganta se secó. Conduje de regreso a casa, sintiendo que algo estaba mal. Algo más que el hecho de que casi fui arrestado. Meli no volvió a contactarme, pero meses después, leí una noticia que me dejó helado. Un hombre de otra ciudad había sido encontrado muerto en su coche. Había salido con una chica menor de edad, se habían besado en un lugar apartado, y cuando la policía lo encontró, tenía la garganta destrozada, como si algo hubiera estado con él en el auto. La descripción de la chica era Meli. Cerré el periódico. Desde entonces,
No hablo de ella, pero a veces, cuando conduzco de noche, tengo la sensación de que si miro por el espejo retrovisor, su rostro estará ahí, sonriendo. Nunca debí llevarla ahí. Si pudiera regresar el tiempo, me daría una bofetada a mí mismo. Me obligaría a quedarme en casa, a invitarla a cenar, a cualquier cosa, menos lo que realmente hice. Pero el pasado es un espejo roto, por más que quieras juntar los pedazos, nunca volverá a ser lo mismo. Todo comenzó el verano, en que cumplí 7 años. Había estado saliendo con una chica llamada Jenna, y la noche en que le pedí que fuera mi novia, me sentí en la cima del mundo. Ella dijo que sí, y esa euforia juvenil me hizo sentir invencible. Esa misma tarde, mis amigos me invitaron a beber en un bosque cercano, y cuando Jenna me preguntó si podía venir, no vi razón para negarme. Debería haber dicho que no. El sol estaba comenzando a ocultarse cuando llegamos al claro. Los árboles altos susurraban con la brisa, y el aire estaba cargado con el aroma de hojas húmedas y tierra. Sacamos las botellas, riéndonos como idiotas, sintiéndonos adultos cuando no éramos más que niños jugando a serlo. Jenna me dijo que no había comido en todo el día. Deberías comer algo antes de beber, le sugerí, pero ella solo se rió y tomó un trago largo de la botella. No insistí. Después de media hora, todos estábamos mareados. Me recosté contra un árbol, y Jenna se acomodó en mi regazo. Su piel estaba helada, pero no le di importancia. Cuando me besó, sentí que su aliento era espeso, cargado de alcohol, y entonces, sin previo aviso, vomitó sobre mis piernas. Mi reacción fue torpe. Intenté sostenerla, pero ella se inclinó hacia adelante y su cabeza golpeó contra una roca. El sonido seco del impacto fue como el crujido de una rama rompiéndose bajo el peso de algo pesado. Quedó inmóvil. El mundo dejó de girar de golpe. Jenna, la sacudí, pero su cuerpo estaba flácido, su respiración irregular. Pasaron minutos, luego horas. Ella no despertaba. El bosque cambió. Los mosquitos salieron con la caída del sol y nos atacaron sin piedad. Sus zumbidos eran una sinfonía demoníaca. Sus picaduras, alfilerazos ardientes. Mis amigos empezaron a entrar en pánico. Llamé a uno de ellos para que nos recogiera, pero el auto no podía entrar en el bosque. Tenía que sacarla yo mismo. El camino de regreso fue un infierno. Jenna era liviana, pero después de medio kilómetro en la oscuridad, su peso se volvió insoportable. Su piel estaba fría y pegajosa. Sus manos estaban hinchadas, grotescas, deformadas por cientos de picaduras. No podía ver bien su rostro en la penumbra, pero en algún momento, juré que sus labios se movían, como si estuviera susurrando algo. No palabras, algo más. Cuando llegamos a su casa, su madre salió gritando. No me importó, solo quería dejarla ahí y largarme. Esa noche, no dormí. En mi piel, las picaduras de mosquito ardían como brasas. Me froté los brazos, las piernas, el cuello. El sonido del zumbido seguía en mi cabeza, aunque ya no había nada en mi cuarto. Al día siguiente, su madre vino a mi casa. Así no se trata una niña de 14 años, me dijo con una frialdad que me heló los huesos. 14. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me había mentido. Esa no fue la parte más aterradora. Después de que la llevaron al hospital, los médicos dijeron que tenía más de 200 picaduras. Pero lo que más los inquietó fue que algunas parecían estar en lugares imposibles, dentro de su boca, en el interior de sus párpados. Como si algo se hubiera metido dentro de ella. Jenna se recuperó. Yo intenté alejarme, pero ella no me dejó. Contra toda lógica, nuestra relación continuó por 1 año y medio, pero nunca más fui el mismo. En las noches, ella murmuraba en sueños. A veces, despertaba con sus labios pegados a mi cuello, no besándome, susurrándome algo incomprensible en un idioma que me erizaba la piel. Un día, sin previo aviso, desapareció. Su madre nunca denunció su desaparición. Los amigos que tenía dejaron de mencionarla.
como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que sí existió, porque a veces, cuando apago las luces de mi habitación y me acuesto, puedo escuchar el zumbido de los mosquitos. Y sé que ella está cerca. La noche estaba fría cuando llegué a la cafetería, donde había quedado con una chica con la que había estado hablando por internet. Para no hacer la cita tan incómoda, invité a mi amigo Franco y a su hermana Gloria, quienes aceptaron acompañarme, bajo la condición de sentarse en una mesa cercana, fingiendo ser clientes comunes. Al entrar, me encontré con la chica, quien ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, observando su teléfono con una expresión impaciente. Me acerqué con una sonrisa, y ella apenas levantó la vista antes de devolver la atención a la pantalla, como si estuviera comparando mis fotos con la realidad y encontrando alguna decepción oculta. Nos presentamos y comenzamos a hablar de temas básicos: familia, viajes, gustos personales. Todo parecía ir normal, aunque había algo en su mirada que me ponía incómodo, como si me estuviera evaluando en cada palabra. Franco y Gloria, sentados no muy lejos, intercambiaban miradas de complicidad mientras fingían beber su café. Yo sabía que estaban atentos por si las cosas se tornaban extrañas, y vaya, si lo hicieron. Después de unos minutos, ella, con un tono que sonaba más a interrogatorio que a simple curiosidad, me preguntó: ¿dónde estudiaste la carrera? Mi respuesta fue simple y honesta. Le expliqué que no había ido a la universidad, que había optado por una escuela técnica, y luego había ingresado directamente al mercado laboral. El ambiente cambió de golpe. Sus ojos se abrieron como platos, su expresión pasó de la indiferencia a una mezcla de incredulidad y asco. Franco dejó su taza de café lentamente sobre la mesa, sintiendo la tensión en el aire. Gloria se acomodó en su asiento, preparándose para la incomodidad que estaba a punto de desatarse. «¿En serio?», susurró mi cita, como si le costara procesarlo. Se llevó una mano a la frente y dejó escapar un suspiro exagerado, como si acabara de recibir una noticia devastadora. Luego, sacó su teléfono y, sin molestarse en disimular, comenzó a escribir. Él ni siquiera fue a la universidad. Pude ver cómo su pulgar izquierdo sostenía la tecla Shift mientras presionaba deliberadamente la tecla del signo de exclamación, no una, ni dos, sino 3 veces. Franco me miró con una mezcla de diversión e incredulidad. Gloria, por otro lado, se llevó una mano a la boca, tratando de contener la risa. Cuando terminó de escribir, guardó el teléfono, me miró con una sonrisa forzada, y dijo: «Bueno, está bien, no todo el mundo es capaz de ir a la universidad». El escalofrío que recorrió mi espalda no fue de miedo, sino de incredulidad. No podía creer que alguien reaccionara así, y luego intentara hacer como si no hubiera pasado nada. Tal vez, en su mente, si ignoraba su propio comportamiento, este simplemente desaparecería. El silencio que siguió fue incómodo. «Vaya, bueno, supongo que ya es hora de salir de aquí», dije finalmente, levantándome. Franco y Gloria se levantaron también, listos para irse. Mi cita, sin embargo, me siguió hasta la puerta, y con total naturalidad, me preguntó: «¿A qué distancia está tu auto?». Algo en su tono me hizo detenerme. Me giré y pregunté: «¿Dónde estacionaste tú?». Su respuesta me dejó helado. «Oh, tomé el autobús hasta aquí, no tengo licencia de conducir». Franco dejó escapar una risa seca. Gloria, por su parte, cruzó los brazos, mirando a la chica con diversión. Yo no suelo ser grosero, pero esta vez no podía desaprovechar la oportunidad. La miré fijamente, y con el mismo tono de desprecio que ella había usado antes, exclamé: «¡Qué asco!». Saqué mi teléfono, escribí lentamente: «Ella ni siquiera tiene licencia», y añadí 3 signos de exclamación. Cuando levanté la vista, su expresión era de puro horror. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaron, y por primera vez, en toda la noche, parecía perdida. «Oh, está bien»,
dije con una sonrisa irónica. No todo el mundo es capaz de conducir un coche. Franco y Gloria estallaron en carcajadas. Por suerte, la parada de autobús está justo ahí, añadí, señalando con la cabeza. Espero que no tengas que esperar demasiado. Su expresión pasó de sorpresa a furia en segundos. Me hubiera encantado tomarle una foto en ese instante. Mientras me alejaba con Franco y Gloria, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Apenas habíamos caminado media cuadra, cuando Franco se detuvo en seco. Oye, dijo en voz baja, ¿no sientes que alguien nos sigue? Gloria giró la cabeza lentamente. Yo también lo hice, y allí estaba ella, a unos metros de distancia, de pie en la acera, observándonos fijamente, pero había algo en su postura que me hizo estremecer. Ya no parecía molesta, no, su rostro estaba completamente inexpresivo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban vacíos. Tal vez solo está esperando su autobús, susurró Gloria, aunque su voz sonaba insegura. Franco tragó saliva, y continuamos caminando. Pero cuando llegamos a la esquina y miré por última vez hacia atrás, ella seguía allí, sin moverse. Esperamos unos minutos antes de separarnos. Franco y Gloria tomaron su camino, y yo caminé hacia mi auto, sintiéndome inquieto. Cuando llegué al estacionamiento, me giré una última vez. Ella ya no estaba. Respiré aliviado. Tal vez solo había sido mi imaginación, pero cuando me subí al auto y miré por el espejo retrovisor, allí estaba su reflejo, sentada en el asiento trasero, su rostro torcido en una sonrisa imposible, con los ojos completamente en blanco. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro, y en ella, un mensaje recién escrito. Él ni siquiera puede verme.